vamos a comenzar entonces nuestro curso, ¿no? Que de alguna manera comenzamos el día de hoy. Es martes y jueves de esta semana y luego es martes y jueves de la siguiente semana. Nuestro curso se llama Timoteo y es un curso de discipulado y crecimiento. Empecemos hablando, bueno, otra vez, muchos de ustedes han estado en algunos otros cursos, ¿no? En algunos, de hecho, presenciales, han participado en Nueva Vida, en Historia de la Salvación, algunos en Daniel, algunos en diferentes cursos que hemos dado a través de este año y antes de este año. Entonces, siempre es importante, de alguna manera, ir fortaleciéndonos en nuestra fe también, ir creciendo, ir siendo más conforme al propósito de Dios, más conforme a lo que Él tiene y quiere para nosotros. Entonces, por eso este curso, ¿no? De alguna manera es de discipulado, es decir, de caminar con Jesús. De hecho, la palabra discípulo en griego es macetés. Macetés suena como una Z española, es una TH. Macetés en griego, macetés, no macetón, ¿no? Macetés, ¿sí? Es el que está a los pies de, el que está a la sombra de alguna manera, el que sigue a alguien, está a la sombra de. ¿Y para qué está a los pies de o para qué está a la sombra de? Pues la finalidad es para evocar a esa misma persona, para llegar a ser como esa persona, que a menudo es un maestro. Entonces, cuando hablamos nosotros de discipulado, ¿sí? ¿O qué es el discipulado? Pues es esta cuestión de ir de alguna manera asemejándonos, creciendo, desarrollando en nosotros esta imagen, ¿sí? De Jesús en cada uno de nosotros. Entonces, este retiro tiene la finalidad de acompañarnos en este caminar, darnos algunos pasitos más en la vida cristiana que yo creo que son importantes para ir caminando e ir creciendo. En el siglo primero, los fariseos, por supuesto, también, pero Jesús, sus discípulos, la dinámica era convivir. La dinámica se trataba de convivir, es decir, un discípulo siguió a un maestro todo el tiempo. Entonces, estoy pensando como que hasta a la hora que se iba a dormir, qué hacía, cómo hablaba, cómo se expresaba, se aprendía de todo, porque en realidad lo que se quería era repetir de la mejor manera, ¿sí? El ser de esa persona. Entonces, nuestro retiro quiere ir nuestro curso quiere ir como que por esa línea. Y usted y yo lleguemos a ser como Jesús, que la imagen de Jesús se vaya de alguna manera viendo en nosotros. Y otra vez, no estoy hablando como que eso va a pasar mañana y de un día para otro ya vamos a ser perfectos y nuestra vida cristiana es la mejor que existe. No, pero se convierte uno cada día en lo que Jesús espera de nosotros y quiere de nosotros, poco a poco. Esta es una cosa importante que voy a resaltar en esta clase y en la segunda clase, ¿sí? A veces pensamos, y a mí me parece que uno de los problemas para generar cambios profundos, reales, sustentables, que duren, que sucedan, es que la gente va haciendo cambios paulatinos, a pasos pequeños, va poco a poco, ¿sí? No se trata de, bueno, quiero mejorar mi vida espiritual, entonces pues ahora voy a pasar 3 horas en oración, por decir alguna cosa, 3 horas en oración, 1 hora voy a rezar el rosario y unas novenas, y luego otra hora pues me voy a flagelar un rato, y luego otra hora voy a hacer lección divina. No es real esto, les voy a ser honesto, no es real. Si yo les pido como que, vamos a mejorar nuestra vida de oración, y yo le digo como que, bueno, para el día de mañana o para la siguiente semana, la tarea es que todos los días haga, me voy a ir así como 1 hora diaria de oración, a ver cómo la encuentra, pero la hace, no, si no ha hecho oración hace tiempo,
no empiece por una hora, se va a autosabotear. No va a funcionar. Tenemos que ir poco a poco. Poco a poco, es cierto. Dios nos pide un cambio. Ya nos ha pedido de alguna manera esto en un retiro, en un momento, en otro momento, a través incluso de experiencias de nuestra vida. Pero los cambios de verdad en la cuestión del ser y el proceder se van dando poco a poco. Se van dando poco a poco, ¿sí? Está comprobado que las cuestiones de dietas, las cuestiones de hábitos en las que la gente quiere como que correr, como que ir muy rápido, a menudo fallan y no logran su objetivo. Y es porque se proponen metas inalcanzables, locas, que están fuera de la realidad. Es más fácil ir poco a poco de manera progresiva que ponerse metas a veces inalcanzables. Entonces, vamos a comenzar a formar a todos, a todos nosotros de alguna manera, ¿no? Progresiva, a imagen de Cristo, como nos lo pide Filipenses 2:5, ¿no? Pide que tengan unos con otros. Esto pide, mire qué maravilloso. Pablo, hablándole a la comunidad de Filipo, les dice, tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvieron en Cristo Jesús. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvieron o que estuvieron en Cristo Jesús. Si el ideal cristiano, pues es alto, ¿sí? Entonces está pidiéndole Pablo a la comunidad de Filipo, una comunidad que ha avanzado en la fe de manera impresionante, aún a pesar de las dificultades, les pide, ¿sí? Que anhelen las cosas de Dios, las cosas que nos van haciendo cada vez mejor. Este curso también es para motivarles a ustedes a practicar regularmente lo que van aprendiendo para que la bendición y la vida de Dios suceda en sus vidas. Entonces, solamente decíamos que demuestre, dice Hebreos 6:11, solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés para alcanzar lo que han esperado. Hago una pregunta, detengo un poquito mi discurso de la introducción y hago una pregunta al público, a todos los que están aquí. Es medio pregunta, adivinanza, para pensarle, ¿no? Había cinco ranas asoleándose encima de las hojas de loto en el estanque. Tres de ellas decidieron tirarse al agua. ¿Cuántas ranas quedaron? Alguien que me diga cuántas ranas quedaron. Las mismas 5. ¿Por qué, doctor? Es la respuesta correcta. ¿Por qué quedaron las mismas 5? En ningún momento se fueron a ningún lado, nada más se aventaron al agua. Muchas gracias. En ningún momento se fueron a ningún lado, nada más se aventaron al agua. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Exacto. Decidieron, pero no se tiraron. En ocasiones, en la vida cristiana pasamos decidiendo cosas, pero nunca lo llevamos a la práctica. Y eso hace que a veces nuestra vida cristiana no cambie, siga donde mismo. Hay por ahí algún dicho que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. Digo, está medio fuerte el dicho, pero es cierto, hay gente que, sí, ya me voy a decidir a ser mejor, ya me voy a decidir a orar más, ya me voy a decidir a estudiar un poco más, ya me voy a decidir no sé, a pasar más tiempo con mi familia. El decidir, ¿sí? Es una parte del proceso, pero no es la parte final del proceso. Entonces, es importante que lo que vamos aprendiendo, esto es importante, lo que vamos aprendiendo lo vamos practicando, lo vamos haciendo vida, lo vamos haciendo realidad, así sea otra vez, poco a poco, ¿sí? Algunas cosas que nos sirven para prepararnos y prevenirnos acerca de problemas, ¿no? Situaciones, tentaciones, cosas que suceden en la vida cristiana a las que usted y yo tendremos que enfrentarnos una vez y otra vez y otra vez. No solamente una vez, no es como que, ya me pasó una vez y ya la brinqué. Eso aparece de manera simultánea. El demonio, ¿no? Y hoy no voy a hablar tanto del demonio, pero no se da por vencido, ¿no? El próximo martes hablaremos un poquito más de eso,
de la batalla espiritual un poquito, pero estoy pensando, sigue haciendo cosas. Entonces es importante estar preparados. El día de hoy trata de prevenir acerca de los problemas, situaciones a los que tendremos que enfrentarnos y que les dijo, nos vamos a enfrentar una, otra y otra vez, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a repasar algunos elementos importantes que van sucediendo en la vida cristiana y qué podemos hacer o cómo podemos contestar esta situación, qué va a pasar o qué voy a hacer cuando suceda una cosa concreta. El pasaje central de mi presentación el día de hoy es Romanos 12:21 y lo voy a pedir que se lo aprenda. Romanos 12:21. Romanos 12:21 dice: no te dejes vencer por lo malo, más bien vence el mal a fuerza de hacer el bien. Entonces van a pasar circunstancias, ¿sí?, que van a querer de alguna manera derribarnos, desanimarnos. Le digo sobre todo hay alguna gente aquí, algunos de ustedes ya tienen varios kilómetros, varias millas en este caminar, pero también acá hay algunas personas que van empezando y que sepan que va a haber momentos y como que está emocionado, como sí, quiero profundizar en mi fe, quiero echarle más ganas, encontré algunas cosas, algunos elementos que me están ayudando en mi vida, que sepa que vendrán situaciones que nos desafiarán de alguna manera, ¿sí? Entonces, vamos a ir sobre eso. Entonces, esta es nuestra cita, ¿no? Esta es nuestra cita, ya hice una observación inicial, Romanos 12:21, no te dejes vencer por lo malo, más bien vence el mal a fuerza de bien. Entonces, sin más, pasamos, ¿sí? ¿Por qué le pusimos Timoteo? ¿Por qué el curso se llama Timoteo? Y vamos a estudiar algo del libro de Timoteo. Este libro escrito por San Pablo a su discípulo querido Timoteo. Quiero en estas primeras 3 sesiones que estudiemos un poquito del libro. ¿Quién es Timoteo? Al parecer era alguien relativamente joven. No era como tan joven, no era como un muchachito, pero era relativamente joven para la encomienda, la posición, el encargo que había recibido. Era obispo en la iglesia de Éfeso, una de las iglesias importantes de finales del siglo I. Y fue compañero de San Pablo en sus viajes. Timoteo, ¿sí? Porque vamos a estudiar algunas cosas de su libro que son interesantes. El día de hoy vamos a hacer nada más introducción, pero Timoteo dice ahí en varios pasajes que gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Gozaba de buena fama. Entonces se convirtió a Cristo, no era cristiano, se convirtió a Cristo, ¿sí?, por la predicación de San Pablo, y comenzó a seguirlo ahí en Listra, donde él era originario, ¿sí? Entonces, después de empezar a seguirlo y estar con Pablo, Timoteo se convirtió en representante de San Pablo para las misiones en Tesalónica, ¿sí? Es decir, Timoteo, de hecho, estuvo en estas comunidades representando al mismo apóstol de los gentiles. Estuvo con él, aprendió de él, ¿no? Y luego llegó un momento en que Pablo no podía ir a visitar a todas las comunidades y mandaba a algunas personas en las que él confiaba. Una de las personas que él confiaba mucho es Timoteo, ¿no? Se cree, según dice 1 Tesalonicenses 3, del 2 al 6, que San Pablo lo mandó a Tesalónica. En 1 Corintios 4, 17 y 16 del 10 al 11 también habla que Timoteo estuvo en Corinto representando a San Pablo. Y probablemente, algunos escritos dicen que probablemente también estuvo en Filipos. Entonces, mínimo 3 de las comunidades más importantes. Mire, Corinto era la más importante para San Pablo, fue a la que más le escribió. Y no porque se portaban bien, Corinto era como que la oveja negra de San Pablo como comunidad, de alguna manera, pero así pasa, como que con el que más se porta mal es como que al que más atención a veces le pone. Así pasó con Pablo, ¿no?
Parece ser que Timoteo era secretario de San Pablo, es decir, muchas cosas que escribió San Pablo o que se le atribuyen a San Pablo en realidad las había escrito Timoteo. Era como su secretario. De hecho, en algunas de sus cartas, en algunas de las cartas que tenemos de San Pablo, Timoteo es nombrado como coeditor. Estoy pensando la segunda a los Corintios, la carta a los Filipenses, la carta a los Tesalonicenses, la carta a Filemón. Timoteo es llamado coeditor de esto. San Pablo le encomendó la tarea de permanecer en la comunidad de Éfeso, de ser obispo ahí, seguir instruyéndola en la verdad, advertirla entre los falsos maestros y ayudarle a escoger los líderes sabios para que sirvieran esa comunidad. Entonces lo dejó ahí y después lo fue acompañando poco a poco. Entonces, esta es una cosa interesante, ¿sí? Dios, y estoy hablando de la actitud de San Pablo, Dios nunca deja o dejó solo a su iglesia o dejó sola a su iglesia y siempre nos provee de líderes sabios que nos van ayudando, ¿sí? Entonces, Timoteo es hijo de una judía convertida a la fe y de un padre pagano. Entonces, tenía como que las dos culturas, ¿no? La cristiana, la judía, perdón, y luego un padre pagano. Entonces, le fue de gran ayuda esto, ¿eh? Le fue de gran ayuda a San Pablo. San Pablo se escogía gente como que podía comunicarse con las comunidades de los gentiles. Esto fue muy importante en su misión. En segunda de Timoteo 2:1, a San Pablo le llama a Timoteo hijo carísimo. Carísimo, ¿no? Otra vez de latín, carcardis de corazón, ¿sí? De corazón, carcardis. Carísimo no es que le costó mucho, es que lo quería mucho. De hecho, yo he dicho cuando explico o enseño Timoteo, digo que lo que Juan era para Jesús, lo que el apóstol Juan era para Jesús, Timoteo era para San Pablo. Era el discípulo amado de San Pablo, literalmente. ¿No? En sus cartas lo expresa de una y de otra manera. En 1 Timoteo 1:3 sabemos que es obispo, ¿sí? En Éfeso, es obispo en Éfeso. Es parte de lo que llamamos las cartas pastorales. Y están en un grupo las cartas pastorales, donde junto con Tito encontramos, ¿sí? la primera y la segunda carta de Timoteo. ¿De qué tratan estas cartas? La preocupación principal de las cartas pastorales es mantener intacta la fe recibida de los apóstoles. Estamos hablando, hermanos, mínimo de 1 a 2 generaciones después de la generación apostólica, ¿sí? Hay varias cosas sucediendo. Una de ellas, muy importante, es la separación del cristianismo del judaísmo. No es sencillo, es más bien complicada. Entonces, Pablo, que probablemente ya no existía cuando esta carta sucede o esta realidad, pero un discípulo de él de alguna manera lo pone por escrito, ¿sí? Quería mantener intacta la fe recibida de los apóstoles, del mismo San Pablo. Es decir, retomar que las cosas no se fueran perdiendo, no se fueran diluyendo, que no se desvieran las personas. Las 3 cartas, 1 y 2 de Timoteo y Tito, gozan de unidad en el vocabulario, en la temática y en el ambiente. Entonces se parecen mucho cuando las estudia. ¿Sí? Hoy nosotros nos vamos a enfocar en 1 y 2 de Timoteo porque estamos estudiando Timoteo. ¿Por qué digo que había mínimo 2 generaciones después de la generación apostólica? Estamos hablando de los años 80, 90 o ya pegando al año 100. Es una iglesia, la iglesia que nos presenta en las comunidades, es una iglesia estructurada, con diferentes ministerios. Mínimo teníamos diáconos, ¿no? Presbíteros o ancianos, y teníamos también los obispos, ¿sí? Entonces las iglesias están estructuradas. Entonces fue escrita por allá hacia los años 80, 90, o hay quien de hecho la sitúa ya muy cerquita del 100, ¿sí? Estas cartas están dirigidas a individuos, esta es otra característica concreta, que eran líderes o pastores en su iglesia, y se llaman pastorales pues por eso, porque tratan de situaciones concretas y prácticas para la vida de la iglesia. Tenemos cartas que son muy, muy teológicas, por ejemplo, Romanos, ¿sí? Romanos, que la escribe San Pablo,
¿sí? Es muy teológica. Acá estas cartas son más bien prácticas y por eso se les llama pastorales. Es para situaciones concretas que está viviendo la comunidad, ¿sí? Entonces, a medida que las comunidades crecían, porque el cristianismo empieza a crecer, ¿sí? Al principio no llama la atención, no hay ningún problema porque eran poquitos, pero de repente empieza a explotar, ¿sí? La evangelización que hace Pablo y empiezan a surgir. De hecho, Roma le ponía atención al cristianismo inicialmente, pero empiezan a crecer los grupos, empieza a haber grupos cristianos por muchos lados. Eso hace que llame la atención, pero también hacia adentro de la comunidad cristiana lo que genera es que haya nuevos retos. De ahí, por eso Pablo también, ¿no? En su tiempo y después los que le sucedieron a él, instruyó líderes de su plena confianza para que siguieran sosteniendo a las comunidades en la fe. Una cosa más sobre las cartas pastorales y con eso cierro mi introducción a estas, ¿sí? Encontramos en las cartas pastorales cuatro puntos interesantes que quieren lograr las cartas, sobre todo estoy pensando en la de Timoteo, pero también Tito de alguna manera, ¿sí? ¿Qué quieren hacer las cartas pastorales? Insertar, otra vez, ha crecido el cristianismo en el Imperio Romano, ha crecido, quieren insertar a la casa cristiana en el orden social romano de finales del siglo I, es decir, hey, aquí estamos los cristianos, ¿sí? Porque usted va a ver, está la parte religiosa, pero también está la parte cívica. Entonces es como que aquí estamos, ¿no? Presentamos a Jesús, ¿no? Al Jesús que nos predicó San Pablo, etcétera, pero quiere insertar la casa cristiana en el orden social romano. Entonces vamos a encontrar en estos libros códigos domésticos, ¿no? En 1 de Timoteo 5, del 1 al 6, hablará de lo esencial en la vida familiar, es el deber filial. Es decir, los hijos tienen que respetar a los padres y que los cristianos también de alguna manera respeten las jerarquías sociales de su época. Eso les pide en sus cartas. Entonces, la vida cristiana, sí, quería mostrar como que el cristianismo no es contracultural, el cristianismo se puede vivir en medio de las cuestiones que se vivían en el imperio de alguna manera, ¿sí? De alguna manera. Habla de respetar la jerarquía de la iglesia y se refiere de manera concreta a los obispos y a los presbíteros, ¿no? O a los ancianos, respetada, y de eso nos habla en 1 de Timoteo 4:14. También pide que los diáconos sean instituidos y que también sigan ciertos procederes. Las viudas tenían un rol. Entonces toda la comunidad se empezó a acomodar de alguna manera. La verdadera enseñanza, ¿no? También custodiar la enseñanza de la iglesia. Esta era otra cosa importante. Y es interesante esto porque conforme avanzan los años, se empiezan a decir cosas que empiezan a tergiversar la doctrina de Jesús, empiezan a surgir las herejías. Entonces, una de las tareas de estas comunidades y de estas cartas es custodiar la enseñanza de la iglesia, la verdadera enseñanza, sí, que de alguna manera descansa en la tradición apostólica. En 1 Timoteo 1 al 11 nos habla de eso. Y de hecho, dice que hay que desconfiar de algunos falsos profetas. Que cuidado, otra vez finales del siglo I, había gente que ya estaba tergiversando la cosa. Entonces, un rol importante de lo que hacen estas cartas es sostener a la gente en su fe con claridad. Y finalmente, ¿no? Empiezan a hablar de la cuestión de la inspiración y la exégesis cristiana. Es decir, y encontramos esto en Timoteo, que toda escritura, y entiéndase toda escritura, en este momento, el Antiguo Testamento, le digo, el Nuevo Testamento aún no se ha terminado de escribir, ¿no? Hay las cartas que se mandan a las comunidades, pero el Nuevo Testamento aún no se termina de escribir. Cuando hablamos de toda, ¿sí? Que toda enseñanza, de alguna manera, toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para reprender, para educar en la rectitud. Cuando habla de esta, ¿sí? Toda escritura se refiere al Antiguo Testamento. Todavía no nos referimos al Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento sigue en proceso, aunque las cartas se leen en las comunidades, todavía no se habían conjuntado y se había determinado como que, esto es el Nuevo Testamento de alguna manera. El día de hoy vamos a hablar de un comienzo. Algunos de ustedes tienen varios kilómetros, ¿no? Recorridos en su vida cristiana, algunos han sido perseverantes muchos años.
es importante que hablemos de esto por los nuevos, pero también porque de vez en vez, y le digo por experiencia personal, tenemos que recomenzar muchas veces, ¿sí? Entonces, el comienzo, de alguna manera, es importante que entendamos que un proceso de ir desarrollándonos y fortaleciéndonos poco a poco. Yo había mencionado esto. Entonces, parte de lo que vamos a hablar en estas 4 sesiones es eso, ¿sí? ¿Cómo puedo seguir creciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ir de alguna manera incluyendo en mi vida cristiana para dar el siguiente paso? ¿Sí? Alguno a lo mejor ya va a hacer su paso número 10, pero alguien va a hacer su primer paso. ¿Qué puedo hacer de alguna manera? Es natural que como todo comienzo o recomienzo, aún no pueda realizar grandes cosas. Cuando en nuestra vida cristiana, ¿sí?, va empezando de alguna manera, algunos de ustedes empezaron con la pandemia, les empezaron a invitar a los retiros, etcétera, ¿sí? Puede ser que al inicio no puedas realizar grandes cosas y que más bien dependas casi totalmente de Dios, de nuestro Padre Celestial. Él, el cual Dios, al igual que todo Padre amoroso, hay algunos que no lo son, pero te atenderá, te curará, te protegerá, ¿sí?, contra toda enfermedad espiritual durante este proceso, te acompañará, lo que yo decía en la oración, estará contigo, ¿sí? Estará contigo. La clave en este proceso, en el proceso de la vida cristiana, y otra vez donde se encuentre, empezando a medio caminar, en la parte final incluso puede ser, la clave, ¿sí?, es la paciencia, disculpen ahí, es la paciencia, la determinación y la perseverancia. 3 palabras importantes en la vida cristiana. Paciencia, ¿sí? Paciencia, muy importante, ¿sí? Es una virtud, que está en peligro de extinción, ¿no? La paciencia, con este avance de la tecnología y todo más rápido y todo más veloz, se está perdiendo, pero en la vida cristiana es importante la paciencia. A veces la paciencia es conmigo mismo, en mi propio proceso. Es importante la determinación, ¿sí? Yo acá ponía, ¿no?, un maratón que va a empezar, ¿sí? Y yo no sé si alguien de ustedes, alguien de los que está acá ha corrido maratón alguna vez, ¿sí? Para correr un maratón se necesita determinación y se necesita perseverancia, No se logra de la noche a la mañana esto. Entonces, acá aplica el dicho que tenemos nosotros de más vale paso que aguante y no trote que canse. Entonces, cuando comenzamos despacito. Entonces, Dios te irá llevando de la mano poco a poco, empezando con cosas pequeñas y a lo mejor muy básicas. Algunos a lo mejor que ya tienen más kilómetros van a decir, como que eso ya lo vi. Nos va a servir para refrescar. A mí mismo, mientras lo preparaba, me servía como repasándolo en mi interior y en mi propio proceso, ¿sí? Empezar con cosas pequeñas y muy básicas al principio, ¿sí? Pero que estas son necesarias, como en el desarrollo humano, el de una persona, ¿no? El de un bebé, alguien que acaba de nacer, usted estará expuesto a ciertos virus, bueno, a propósito de lo que estamos pasando en la pandemia, ciertas bacterias que generarán enfermedades, algunos de ellos, que pueden entorpecer el desarrollo, el crecimiento en unas ocasiones. Pero Dios quiere que usted esté debidamente protegido para que esas enfermedades o estas cosas que vamos a pasar, y estoy hablando de manera metafórica, ¿sí?, estas situaciones que vamos a pasar en nuestra vida cristiana, no le hagan daño, no le enfermen de manera que después pongan su vida en peligro, sino que de alguna manera usted busque la manera de inmunizarse, ¿no? Ahorita están hablando de vacunarse, de mantener un buen sistema inmunológico, ¿no? En la vida espiritual, ¿sí? En la vida espiritual. Y tener una buena reserva de anticuerpos, ¿no? En nuestra vida espiritual, porque viene la batalla, hablaremos de eso, ¿sí?, el próximo martes. En nuestra siguiente sesión hablaremos de las cosas que nos ayudan a estar saludables, a mantenernos saludables para nuestra carrera, para el combate y para mantenernos firmes, ¿sí? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esas cositas que aparecen en la vida cristiana
y que a veces quieren parar nuestro proceso. Entonces Jesús, ¿no? Jesús es el doctor de doctores, pero nosotros somos nuestro propio enfermero de alguna manera o enfermera. Necesitamos estar atentos a los síntomas que tengamos para administrarnos la medicina o antídoto necesario. Estoy otra vez de manera metafórica en la vida cristiana, aplicando esta idea de medicina, ¿no? A la parte de la vida cristiana, a la vida espiritual. Hay cosas que vienen ahí. Entonces, vamos a hablar de estas cosas. Hay muchas cosas, pero estas son algunas que vamos a tocar esta noche, ¿no? Cosas que van pasando en la vida cristiana, ¿no? Otra vez hay más, escogimos algunas aquí. Sentirse incapaz o indigno es una de ellas, vamos a hablar de esta. La duda, vamos a hablar de la duda. Cuando la duda llega a tu corazón, ahí está un canto por ahí, ¿no? El rencor, cuando el rencor vuelve. Si yo estaba en un retiro y pude perdonar de alguna manera para sanar a las personas que me habían hecho daño, pero a veces es como que o la persona me vuelve a hacer una vuelta o me vuelve a acordar de cosas que a lo mejor no me acordaba que me hizo y me vuelven a regresar al rencor. ¿Qué hago con eso? La apatía es una cosa que también en la vida cristiana a veces nos sucede, la apatía, la falta de fe, y mencionaré algunos otros. Entonces, estos son algunos de los que vamos a tratar esta noche. En el principio, sí, nosotros, los seres humanos, en el plan original de Dios, pues todas las cosas estaban perfectas, ¿no? No íbamos a estar enfermos, no íbamos a sufrir, no íbamos a morir, ¿no? La muerte entró por el pecado, es consecuencia de, entonces vamos a hablar de estas cosas, ¿no? En el plan original de Dios, todo estaba perfectamente bien. Déjenme paso al siguiente slide. Entonces, la primera que vamos a hablar, la primera enfermedad es el sentirse incapaz, o indigno, ¿sí? Es importante que esta otra vez, hay gente que, no, pero una vez que empezó su vida cristiana y que se ha sentido perdonado y le empezó a echar ganas y reconciliado y que Dios de alguna manera lo está llamando a perseverar. Y hay personas que empiezan a decir así cosas como que, no, pero yo no me merezco, me he portado muy mal, he hecho mucho daño, a lo mejor cometí cosas muy graves en mi vida, ¿no? A las personas que amo o al mismo Dios. A veces hay gente que otra vez se siente incapaz o indigno. Es importante no confundir esto con lo que llamamos a veces falsa humildad, ¿no? Esta enfermedad puede parecer muy saludable, ¿no? Es como una espada de doble filo o una moneda de dos caras. Es cierto que usted y yo somos incapaces para hacer la obra de Dios. Es cierto, ¿sí? Es cierto que con nuestra naturaleza humana, y de eso habla San Pablo, no nos alcanza. Que Dios ya nos habilitó para hacer cosas, pero esas cosas que nos habilitó y que podemos lograr cosas en nuestra vida no alcanzan totalmente. Otra vez, tanto en nosotros como en los demás tenemos ciertas incapacidades también, pero esto solo es un lado de la moneda o un filo de la espada. También puede ser muy peligrosa, pues evitará, me refiero a esta enfermedad, ¿no? Evitará que podamos ser instrumentos del Señor, Pues yo no soy quien hace las cosas, es Dios que las hace a través de mí. Y Jesús ya me hizo digno al pagar el precio por mí, ya me habilitó por el bautismo de alguna manera, me ha liberado. También se pueden esconder sentimientos de egoísmo a veces en este sentirse indigno, de soberbio, de falta de amor. Y este es otra vez el otro lado de la moneda o el otro filo de la espada. Por eso nuestra confianza no debe estar en nosotros mismos, sino en Jesús. No es que yo puedo hacer las cosas, sino que Jesús, en Dios, que es todopoderoso, Él puede tener victoria en mi vida, Él puede traerme cosas, bendiciones, etc. En Filipenses 4:3 es uno de mis pasajes bíblicos favoritos. En las últimas semana y media yo he estado compartiendo mis pasajes favoritos bíblicos, nada más el puro pasaje en mis redes sociales en general.
Y Filipenses 4:3 es uno de mis favoritos. Le explico un poquito de contexto. Dice, yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Alguna traducción dirá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También alguna traducción así lo traduce como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es interesante esta afirmación, ¿sí? Que Pablo les dice a la comunidad de Filipos y que los está invitando a eso, a que también tengan esta confianza completa que tiene el apóstol de los gentiles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en aquel, ¿sí? Que me da la fuerza, que me conforta. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto para que entendamos la profundidad de estas palabras? ¿Sí? La comunidad de Filipo, que es una de las mejores comunidades para San Pablo, en general se portaban súper bien. La comunidad de Filipo, ¿no? Había pasado dificultades, bastantes. San Pablo también, cuando está escribiendo esta carta, ya le ha ido como en feria. Ya lo han arrestado, ya lo han golpeado, apedreado, ya lo han echado fuera de la ciudad, ya lo han dado por muerto, ya le ha pasado mal. Y entonces la comunidad de Filipo también está pasando persecución cuando Pablo le escribe. Y es importante, mira, esto que dice San Pablo a ellos, desde su experiencia misma y desde lo que está viviendo la comunidad cristiana de Filipo. Los está animando diciéndole como, no importa las dificultades, no importa las cosas que a veces vamos enfrentando, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted es capaz de lograr cosas si se agarra de Dios, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos después de esto? Este es otro pasaje también muy interesante. Esto está dirigido a la comunidad de Roma, diferente comunidad. También ha pasado persecución. También ya es probablemente después de Nerón, que destruyó, que mató a muchos cristianos, ¿sí? Entonces, San Pablo le dice a los romanos en 8:31, ¿qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Otra vez, la comunidad de Roma había experimentado persecución, mínimo la de Nerón. Algunos pueden apostar hasta que la de Domiciano de finales de siglo, pero la comunidad había sufrido y le sostiene Pablo en la fe, ¿sí? Entonces, hay ocasiones que usted y yo nos vamos a sentir incapaces, indignos, como, no, yo no, como alguien más, yo no sé por qué Dios de alguna manera me está llamando, por qué esta persona que me está invitando, ¿qué me ve a mí, la verdad? Yo soy medio canijo o canija, ¿no? Y es, ve a Dios está otra vez, yo no soy digno, no soy capaz, y es, claro que usted puede, claro que usted es capaz. Dios, de la mano de Dios podemos lograr grandes cosas para nosotros y para las personas también que nos aman. Otra enfermedad que mencioné que podemos sufrir, ¿sí? En nuestra vida cristiana al inicio, y le digo, y después de manera intermitente, es la duda. El antídoto o la vacuna, ¿no? Es la confianza en la fidelidad de Dios. Entonces, otro problema con el que te vas a enfrentar es la duda. Y en este tiempo en un mundo tan secular, en un mundo que ha echado a Dios, no iba a decir tan racional, pero no es que no es que la revelación sea irracional, es súper racional, ¿no? Pero en este tiempo de mucho agnosticismo, ¿no? Otro problema al que te puedes enfrentar tú mismo o yo es la duda, la cual puede ser muy peligrosa en la vida del cristiano. La duda es muy peligrosa, puede ser de hecho mortal. Yo creo que muchos jóvenes estamos perdiendo porque dudan, así como que sí será cierto, ¿no? Y sobre todo a veces por malos testimonios de algunos que somos parte de las filas de la iglesia, pero otra vez la duda. Si no está debidamente protegido, esto puede hacer que pierda la fe de alguna manera. Principales dudas que vendrán a tu mente. Mira, el demonio, yo hablé de esto en el curso de Daniel, ataca la mente. El demonio se va con la mente y una de las primeras cosas que siembra en nuestra mente es la duda. También la cuestión de la indignidad es estrategia del demonio. El demonio ataca ahí.
Es una de sus armas favoritas. Y es mentiroso, entonces nos convence de cosas, ¿sí? Que no son, pero ahí está. Ataca nuestra mente. En Hebreos 6, del 17 al 19, la palabra de Dios de alguna manera nos da el antídoto. Y dice en Hebreos 6, del 17 al 19, por eso Dios, queriendo mostrar más plenamente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su decisión, interpuso el juramento para que mediante las dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, nos veamos más poderosamente animados los que buscamos un refugio, haciéndonos a la esperanza propuesta, que nosotros tenemos como segura y sólida ancla de nuestra alma y que penetra más allá del velo. Otra vez, Hebreos, también una carta muy teológica, está hablando como que Dios, ¿sí? No miente. Dios no miente, Dios es verdadero. Y nos lleva a la verdad, y lo que nos comparte es eso, y la verdad es una cosa buena que llama la atención. Entonces habla de esto, puedes que, porque al creer en él, pasaste a tener conciencia de ser hijo de Dios. En Juan 1.12 dice, para todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Mira otra vez, cuando viene la duda, ¿no? Si mi fe, si esto es, tú eres hijo de Dios, Dios te eligió de alguna manera, es tu creador, y Él de alguna manera te acompaña. Dios te da la garantía de su protección, de que serás heredero de sus promesas, las cuales ya están escritas en la palabra de Dios. Entonces la fe y la confianza en su palabra, son el antídoto. ¿Sí? Dios es veraz, es la verdad. Jesús dirá en alguna ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Podrán hacer esas cosas y otras más de alguna manera. Entonces ten la certeza de que eres hijo de Dios y de que cuentas con su amor total. Esto es importante. Siguiente enfermedad o siguiente situación que enfrentamos es el rencor. Otra vez, algunos a lo mejor ya perdonamos, hicimos un proceso de perdón y eso nos trae sanación de alguna manera, es importante que no le abramos puerta al rencor otra vez. Digo, que nos acordamos como que, una cosa que se me olvidó que tal persona me hizo, y entonces volvemos de alguna manera al rencor, y eso hace mucho daño en la vida cristiana. Aquí dice que guardar rencor, esta foto que me encontré, guardar rencor es como agarrar un carbón, una brasa, ¿sí? Y como que la aprietas porque tienes mucho coraje, mucho rencor, y en realidad al que le hace daño es a uno mismo. El rencor es una enfermedad también grave que sucede en la vida en general y en la vida cristiana, porque origina otras enfermedades. El rencor trae otras enfermedades, especialmente, ¿no? Nos evita tener amor por los demás, por los hermanos. Nos aleja de Dios, aleja de nosotros también el perdón de Dios. Una persona que es rencorosa, siempre está con rencor, ¿sí? No ha procesado, no es capaz de perdonar, y siempre también el proceso de sanación incluye esto, el perdonar. Y hace inaceptables a Dios nuestras oraciones y ofrendas, como dice en Mateo 5, 23 al 24. ¿Sí? Entonces es una enfermedad grave para el alma y para el cuerpo. Está comprobado que la gente que guarda mucho rencor y mucho resentimiento se enferma más fácil, ¿sí? Que daña el sistema inmunológico. La gente que es rencorosa, la gente que pasa así como que rumiando todos los pleitos, todas las situaciones no resueltas a veces, termina enfermándose, dolores de cabeza, migraña. Hay quienes llegan a afirmar que hasta cáncer, ¿no? Gente que de alguna manera, porque estas emociones como la del rencor se somatizan, el cuerpo las absorbe y las manifiesta de alguna manera. En Mateo 5, 23 al 24 dice, por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve a reconciliarte
Ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar la ofrenda. Mire, qué fuerte dice Clarita Macías. Ahí me salió lo de Clarita. Qué fuerte, ¿no? El pasaje es interesante. Jesús está hablando, es justo después del discurso de las bienaventuranzas en el monte, el discurso del monte de las bienaventuranzas, y habla de la importancia en la vida cristiana de estar reconciliado, la importancia en la vida cristiana de no guardar rencor o resentimiento, ¿sí? Porque cuando yo estoy lleno de rencor y resentimiento, ¿sí? Y no he perdonado a las personas que a lo mejor me hicieron daño, a las personas que simplemente les guardo rencor, ¿sí? Voy a la iglesia, voy delante de Dios y voy con un corazón rencoroso. Y entonces la palabra de Dios nos dice, ve y reconcíliate primero para que puedas de alguna manera, ¿sí? Puedas de alguna manera ser libre de estas cosas. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado, porque algunos de ustedes han estado en algunos retiros y hemos hecho oraciones de perdón y de reconciliación, pero a veces es como que, es que la persona que me la hizo ya me la volvió a hacer, entonces ya otra vez regresó el rencor. Es importante que estemos conscientes de esta situación. El rencor, parecido al carbón, el rencor es un veneno que nos tomamos nosotros deseando que le haga daño al otro. Es un veneno que nos tomamos nosotros deseando que le haga daño al otro. No le va a hacer daño al otro. El rencor nos hace daño a nosotros. Y entonces otra vez, algunos de ustedes ya habían perdonado o han perdonado. Cuidado porque a veces regresa de verdad y otra vez es de alguna forma uno de los aspectos que nos hace perdernos del propósito de Dios y de la vida de Dios. Dios te da la garantía de su protección, ¿no? De alguna manera y de estar contigo, Entonces, si has reconocido en tu corazón que hay algún rencor, ¿no? Que regresó, que el que había perdonado ya me la hizo otra vez y otra vez ya estoy enojado o enojada, ¿no? Con esta persona, ya estoy enojado con esta persona o con esa situación, debemos perdonarle sinceramente y buscar el sacramento de la reconciliación. Sí, que yo vaya odiando a la gente no es bueno para mí, no es bueno para nadie. Eso nos llevará a la sanación. Para que este mal espiritual, pues no nos haga más daño a la comunidad en general, porque hace daño a la comunidad, pero me hace daño a mí. Me hace daño a mí. Otra vez hemos hablado bastante de perdón. Cuando yo perdono, no le hago un favor al otro. Cuando yo perdono, ese es el antídoto, cuando yo perdono, me hago un favor a mí. Si yo dejo que el rencor se anide en mi corazón y estoy ahí siempre, pues me hace daño a mí. No soy feliz. Entonces es importante que cuando regresen estas emociones, estas situaciones, ¿sí? Que busquemos perdonar. Entonces, siguiente enfermedad, la apatía. La apatía también llega, ¿no? También llega por ahí la apatía, que es una enfermedad que ataca generalmente a los recién nacidos, a los nuevos cristianos o a aquellos que han retomado su vida cristiana, o a los cristianos con un nuevo fervor, ¿no? Como que me había alejado de la iglesia y ya regresé. A veces la apatía ataca bastante con preguntas como la siguiente: ¿para qué vamos a esforzarnos y a trabajar en esas cosas que si yo nunca me había metido en esto, ¿por qué me voy a meter ahora? ¿Sí? Empieza la apatía. Entonces, ¿qué es la apatía? ¿Qué es la apatía? Pues es esta falta de deseo, de ánimo para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Eso es la apatía. Esta falta de deseo o de ánimo, ¿sí? Para seguir adelante en nuestra vida cristiana. ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir tomando cursos? Ya tengo muchos, ¿no? A veces nos da apatía. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a hacer mi oración? ¿Para qué? ¿Sí? Es importante que identifiquemos cuando estamos cayendo en la apatía. Entonces, esa falta de deseo o de ánimo para seguir adelante. Entonces, debes esforzarte, sobre todo en ese momento, ¿no? Sobre todo en ese momento. Decía una persona que conocí alguna vez una cosa muy sabia y se me quedó ahí. Cuando menos ganas tengo de ir, y se refiere a cualquier cosa que tenga que ver con mi vida de fe, ¿sí? Cuando se me acabó la cuerda o se me está acabando la batería en mi vida cristiana, ¿sí? Cuando menos ganas tengo de ir a misa, cuando menos ganas tengo de orar el rosario, cuando menos ganas tengo de
darme un momentito para hacer un alto, ir a mi interior. Cuando menos ganas tengo de participar en el retiro o en el curso, cuando menos ganas tengo de hacer mi lectura espiritual, leerme un buen libro que me ayude a seguir creciendo en mi vida cristiana, es cuando voy. Es cuando necesito hacerlo, ¿sí? Es cuando necesito hacerlo, porque es cuando más lo necesito. Aunque suene raro lo que estoy diciendo, es decir, cuando menos ganas tengo es cuando más necesito hacer eso. Más necesito hacer eso. El Señor nos invita a perseverar en la oración, en conocerle más y más cada vez. Este es el antídoto de la apatía, la perseverancia, ¿no? Que es tan importante. En Primera de Pedro 5, del 8 al 9, dice, sean sobrios, a propósito de la perseverancia, sean sobrios y estén siempre alertas, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. Palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto de 1 de Pedro 5, del 8 al 9? Otra vez, Pedro le está mandando su carta a algunas comunidades cristianas, también de mediados o finales del siglo I. De hecho, las figuras que utiliza, ¿sí? Habla como sean sobrios y estén siempre alertas. Esta parte de estar siempre alerta. No caigan en apatía, que no se duerma en sus laureles, ¿sí? Que esté atento. Y dice, ¿por qué? Porque el enemigo, el demonio, ¿sí? Ronda como león rugiente. Y usted recuerde, en el siglo I, los romanos, ¿sí? Los romanos martirizaron a muchos cristianos y los aventaban a los leones para que los devoraran en el circo romano, que había circos romanos en varias partes del imperio. Figuras que son muy, muy fuertes para ellos. O sea, el demonio como león rugiente, buscando a quien devorar. Ellos tienen esta imagen, ¿sí? Porque ellos saben cómo han tratado a muchos cristianos. Entonces les pide a ellos, a los que a lo mejor están queriendo caer en apatía, queriendo apartarse de su vida cristiana por miedo, por persecución, o simplemente por apatía como tal, les está invitando, ¿sí? A que perseveren. Siguiente enfermedad y antídoto, la incredulidad. ¿A qué nos referimos con la incredulidad? Pues a no creer. Esto es diferente a la duda. Acá tiene que ver con no creer, ¿sí? Y cuando no creemos, entonces no oramos, ¿sí? No oramos, y si no oramos, entonces no podemos ser instrumentos de Dios. Cuando empezamos esta sesión, algunas de las cosas que compartían por ahí, escuché a Cristal, ¿no? Estamos orando, la oración está de alguna manera siendo respondida por quien sea. Entonces, al no creer, no podemos ser instrumentos de Dios, ¿no? Y esta fe de creer que Dios va a actuar en nuestro favor, siempre. Aun cuando es eso que si al resultado final pensemos como que no es lo que yo quería, Dios va a actuar en nuestro favor siempre, aunque suene raro y loco lo que estoy diciendo. Dios responde a nuestros ruegos, ¿sí? Con lo que es mejor para nosotros, siempre, aunque a veces pensamos como que esto que está pasando no creo que sea lo mejor para mí de alguna manera, ¿no? Entonces, yo recuerdo, no sé, algunos de ustedes, de hecho, a lo mejor estaban ahí, estoy seguro, ¿no? Algunos, estoy seguro. No sé si usted recuerda una vez que dimos un retiro, los de Comunidad San Pablo, Sergio, Vicente, Raúl, Alba, no me acuerdo quién más estuvo con nosotros esa vez. Estábamos en Mérida y el sábado fue bien, ¿no? Habían puesto como una carpa de estas blancas grandes que ponen en las fiestas, ¿no? Porque se esperaba que lloviera, ya estaba el anuncio de lluvia. El sábado, gracias a Dios, pues no había llovido en absoluto, ¿sí? El sábado no había llovido en absoluto, pero el domingo se vino. Entonces, justo esa mañana, antes de salir de donde nos hospedamos, los que estamos compartiendo el retiro, nos pusimos a ver las noticias y
el que da las cuestiones del tiempo, ¿no? De cómo va a estar el día, ¿no? Pues está diciendo que por toda la mañana y parte de la tarde de ese día, por toda la mañana y parte de la tarde de ese día, por toda la península de Yucatán iba a pasar una tromba tropical. Iba a pasar una tromba tropical, entonces que iba a estar 100% de posibilidad de lluvia, ¿sí? Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, creo. ¿Sí? Algunos se deben de acordar. Bueno, empezamos el retiro, todavía no estaba lloviendo, unas chispitas, no pasa nada, vamos a ir con el retiro y lo terminamos, que Dios nos conceda que podamos terminar el retiro, pero cuando estamos en el tema del Espíritu Santo, antes, que es un tema crucial en el Nueva Vida, ¿no? Cuando estábamos en el retiro, se deja caer la lluvia de manera impresionante. Así, pero el cielo se estaba cayendo literalmente, ¿no? A chorros, a cántaros, decimos en mi pueblo, ¿no? Empezó a llover, pero fuerte, fuerte de verdad. Y les cuento esto, no se lo voy a comentar con ustedes, pero les cuento esto, no para decir como que, oh, yo José Juan tenía mucha fe. De hecho, fue lo opuesto de alguna manera, aunque yo estaba compartiendo el mensaje de Dios. Cuando llegó la tromba me asusté y fue como que ya valió, ya no va a haber retiro. Usted recuerda, los que estuvieron, algunos de ustedes estuvieron, eso es como que caía agua por todos lados, el sonido se empezó a mojar, ¿no? Se llenaba la carpa de tanta agua que se colgaba y luego alguien le movía y caían unos chorrazos de agua impresionante, ¿no? Y yo me quedé viendo hacia toda la gente que nos estaba ayudando, en el retiro, y así como volteaba a verlos como, yo estoy dando el tema y volteaba a verlos como que, ¿qué hago? O sea, se nos está cayendo el cielo, o sea, la gente se está mojando, yo también ya me cayó un chorro acá, así como que me dijeran como, corramos, ¿no? Porque había como un pasillo, corramos y ya, paremos ahorita. Y entonces, ¿no? Y tengo que decir, ¿no? Igual no le parece ya, pero tengo que decir, entonces viene Luchi, la señora Luchi, ustedes la conocen, viene Luchi y me dice, oye tío, pues ora para que se pare el agua, pídele a Dios que pare el agua para que podamos terminar el retiro. Y entonces yo le digo a Luchi como que, ajá, sí, ahorita, ¿no? Y como que retomo el tema y no hago la oración, yo, José Juan, no hago la oración, porque en mi cabeza se me viene el reporte meteorológico que vi en la mañana. Entonces es como que está pasando una tromba por la península de Yucatán, va a estar lloviendo a cántaros toda la mañana y gran parte de la tarde. Está pasando, está encima de nosotros. ¿Cómo se le ocurre a esta señora pedirme que haga oración para que Dios pare de llover ahorita y podamos tener nuestro retiro? Entonces yo no hago oración, ¿ok? Yo no hago oraciones como que, porque aquí en mi cabeza parece como que, por favor, seamos como racionales, no va a parar de llover. Ya se dañó el retiro, esto fue lo que yo pensé en mi cabeza. Viene la señora y me dice, otra vez, ¿y de ahí? ¿Qué te dije? ¿Vas a hacer oración? ¿Vas a hacer oración para que pare la lluvia? Y entonces yo le dije, oye, es que es una tromba que está pasando. No va a parar. Como enojada, me dijo, como, te estoy diciendo que ores. Te estoy diciendo que ores. Entonces, yo, y voy a ser honesto con usted, yo más dudoso, más incrédulo que creyendo, pero porque la señora me lo está pidiendo, le digo a toda la gente que está en el retiro, pónganse de pie, ¿no? Otra vez, estar lloviendo a cántaros, vamos a orar para que pare la lluvia. Así todavía en mi cabeza como no va a parar, pero bueno, al menos ya voy a hacer lo que la señora dice, ¿no? Que ya no venga y me diga. Entonces, me pongo honesto y hago una oración honesta, ¿no? Otra vez con mi duda, pero hago una oración honesta, así como que, Dios, no por mi fe, porque la mía está dañada, porque vi el pronóstico en la mañana y estoy confiando más en lo que dijo alguien más, sino por esta gente que necesita el retiro y por la fe de la señora que está segura que si oramos, tú vas a parar la lluvia. Por favor, en el nombre de Jesús, Dios mío, para la lluvia.
para que podamos terminar nuestro retiro. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Ah, los que estuvieron ahí? Paró de llover. Paró de llover. O sea, terminando la oración, paró de llover. Cero. Paró de llover. Nos dejó terminar el retiro, que todavía faltaban como 3 horas. O sea, paró de llover por un espacio de 3 horas. ¿Sí? No sé si la tromba se fue por otro lado, cómo hizo la vuelta, pero paró de llover por 3 horas. ¿Sí? Nos dejó terminar el retiro. Y cuando terminamos el retiro, se dejó caer otra vez toda la tarde. Toda la tarde. Cuando hablamos de la fe, de esta fe contra la incredulidad, es esta fe que nos hace, ¿sí?, de alguna manera creer que Dios actúa, creer que Dios está vivo, ¿sí? A veces sin enterarnos de que aún así en nuestra vida de fe fuera del tamaño de un granito de mostaza, dice Mateo 17:20, ¿se acuerda de eso? Podríamos mover montañas si tu fe fuera como un granito de mostaza. A veces lo que pasa es que nuestra fe es súper chiquita, la vamos perdiendo por cosas que van pasando. Dice, porque ustedes tienen poca fe, dice Mateo 17:20. Les digo, les aseguro que si tuvieran la fe de un tamaño de un granito, de un grano de mostaza, dirían esta montaña, trasládate de aquí o muévete, quítate de aquí y ponte allá. Mira qué cosa impresionante. Y la montaña se trasladaría y nada sería imposible para ustedes. ¿Sí? Una definición que encontramos en la misma palabra de Dios en la Biblia acerca de la fe está en Hebreos 11 del 1, el capítulo 1 y el versículo 6, perdón, en el 11, versículos 1 y 6. La fe es la garantía de lo que se espera. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues es que el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensará a los que lo buscan. La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, ¿no? Y yo veo impactado, ¿no? Ustedes también la conocen tanto como yo, muchos de ustedes, por la fe de la señora. Yo vivo impactado por la fe de la señora hasta el día de hoy, ¿no? Y no lo dio de los labios para afuera ni para quedar bien, porque no necesito quedar bien. Estoy impactado de la fe. Es un testimonio para mí, ¿no? Entonces la fe es un don de Dios y nos es dada en nuestro bautismo como simiente. En Romanos 12:3 dice, en virtud de la gracia que me fue dada, le digo a cada uno de ustedes, no se estimen más de lo que conviene, pero tengan por ustedes una estima razonable según la medida de la fe que Dios repartió en cada uno. Es decir, la fe no la concede Dios, también es gracia. También hablamos de la fe como carisma en 1 Corintios y es como este acto que se realizó en Mérida y otras cosas. Mira, a mí me ha tocado orar, ¿no? Otra vez con la señora para pedir sanación de cosas, de personas concretas, de enfermedades serias y las personas se sanan. Es impresionante el poder de la oración cuando se hace con fe. Yo recuerdo Jesús les dijo muchas veces, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Me va a regañar porque la cité, no le gusta que la mencione, pero bueno. El ejemplo era válido porque de verdad fue impresionante, paró de llover por el tiempo que necesitamos. Otras cosas que puedan aparecer en nuestra vida cristiana, ¿no? El egoísmo, es decir, estar centrado solo en mí mismo, ¿no? A veces el egoísmo no nos deja progresar en la vida cristiana porque más pienso en mí siempre. Primero yo, después yo y último yo, ¿no? Y si queda algo más, pues otra vez yo. Y la vida cristiana no se trata de mí. La vida en realidad no se trata de mí. Se trata de lo que yo puedo dar a los demás. No se trata de mí. Y cuando llego a esa verdad, de verdad ya puedo ser muy libre en muchos sentidos. Segunda cosa, la autosuficiencia. Otra cosa que podemos enfrentar, otra enfermedad que aparece en nuestra vida cristiana. A veces la autosuficiencia. No necesito de nadie, ¿no? Menos de Dios algunos. ¿Para qué quiero a Dios? Si yo puedo, si a mí me ha ido muy bien, ¿para qué lo quiero a veces? Yo me valgo por mí mismo. Este humanismo, ¿no? E impresionante que reina en medio de nosotros, como que sacamos a Dios, como que las cosas que yo he logrado, las cosas que yo he hecho, ¿no? Y otra vez, no es que no nos valoremos, es importante, pero cuando sacamos a Dios es terrible.
Otra cosa, ¿no? En la vida cristiana que hace mucho daño es la falsedad y la hipocresía. Sobre todo cuando vivimos en comunidad y compartimos en comunidad. ¿Sí? No ser verdaderos con los demás. ¿Sí? Dar una cara con la persona y poner otra cuando da la vuelta a la persona. No ser verdaderos con los demás, ni con Dios a veces. A veces ni con nosotros mismos. Esta es una cosa que a veces nos sucede y tenemos que tener cuidado, ¿sí? La falsedad o la hipocresía. Otra enfermedad que podríamos enfrentar en este proceso, pues es la vanagloria o el orgullo, ¿sí? Darse la gloria a uno mismo por lo que el Señor está haciendo en uno a través de uno. No, es que yo soy tremendo predicador, es que yo soy tremendo sanador, es que yo soy el yo. Vanagloria, orgullo, eso destruye mucho. Y aunque Dios está obrando en ti y a través de ti, cuando caes en vanagloria, en orgullo, ya se dañó la cosa, ya no funciona. Darse la gloria a uno mismo por lo que el Señor está haciendo, ¿no? Entonces, es como un gusano que muerde el tallo de una planta y la destruye, ¿no? De alguna manera, así es la vanagloria y el orgullo. Cuidado con la vanagloria, es mortal. Otra cosa que a veces va pasando en la vida cristiana, ¿sí? Y que también ha hecho mucho daño a través de toda la historia, es lo que se llama el sectarismo. Hacer grupitos con personas que nos caen bien y dejar a los demás a un lado, ¿no? Como que acá estamos los preferidos de no sé quién, o acá somos los meros de alimentos, o acá somos los meros de transporte, o aquí, no lo sé, cualquier cosa, o somos, no lo sé, ¿no? Pero sectarismo, ¿no? Sectarismo hace mucho daño también en la vida cristiana. Otra vez, estamos llamados a trabajar en comunidad. Vamos a hablar de eso en otro curso más adelante, de alguna manera. Entonces, hacer grupitos con personas que nos caen bien, dividirse, separarse. Esto, la división, los grupitos, el separar gente, el querernos más de que los demás, le complace mucho a Satanás, ¿no? Porque otra vez, un reino dividido no permanece. Y finalmente, victimizarse, hacerse siempre la víctima. A veces hay personas que caen en eso y eso le hace daño, ¿no? La persona que siempre está diciendo como que pobrecito de mí, pobrecita de mí, todo me sale mal, no me hablaron, me lastimaron, hacerse la víctima. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. También hace daño esta actitud y a veces también en la comunidad cristiana va saliendo de alguna manera. Para aterrizar y terminar, ¿no? Con la oración. Son unas cosas que vamos enfrentando. Son cosas y hay otras cosas más. En medio de esto es importante, ¿sí? Que sostengamos el paso, que sepamos que Dios está con nosotros, que Él es fiel, que estamos en el camino correcto, que usted ha escogido la mejor parte, al mismo Dios, y que nadie le quitará esto. Es importante que perseveremos. Hemos escogido el mejor camino de verdad. Yo sé otra vez que alguien le invitó, yo sé que a lo mejor, como yo en su momento, pues no podía decir no se voy a resistir de alguna manera, fue como que muy insistente la invitación, pero quiero decirle, este caminar que está haciendo, ¿sí? Por encima de las personas, de su servidor, de la señora Luchi que trabaja en esto bastante, ¿no? Por encima de esto, usted está siguiendo a Jesús. Y ahí va bien, de verdad. La felicidad del ser humano está en eso, en tener un propósito, en seguir y vivir esta verdad que nos ha sido revelada, que nos hace libres, nos hace felices. Sí, otra vez, a veces pensamos en santidad y como cosas como muy difíciles, pero no, la santidad es la felicidad del ser humano, es ser feliz, es ser pleno, y eso es lo que quiere Dios para nosotros, y cuando lo somos, entonces damos lo mejor de nosotros, y de ahí sigue la santidad. Estamos en ese camino todos. Algunos vamos dando el primer paso, algunos ya llevamos 2 o 3, ¿sí? Algunos a lo mejor ya tienen un gran camino recorrido. Es importante que permanezcamos. Es importante que no desfallezcamos. Es importante que estas cosas que a veces nos separan
de este caminar, de esta carrera, de esta nueva manera de vivir o de encontrar esta manera de vivir a través de lo que vamos aprendiendo, no se vaya perdiendo. Vamos a terminar confiando en Dios y depositando la vida de cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este momento, por la oportunidad que nos das. Te doy gracias por toda esta gente, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que se genera por otra vez las personas que están queriendo promover esto de una y otra manera, por el interés de que sus seres queridos caminen, ¿no? Que disfruten, que experimenten algo de lo que nosotros ya también hemos experimentado de alguna manera. Señor, tú conoces el proceso de cada quien, de cada uno de los que estamos acá. Tú conoces las cosas que estamos enfrentando ahora. La duda, la dificultad, la apatía, cualquier situación. La enfermedad, no lo sé. Hasta alguna crisis familiar, matrimonial, laboral. Una vez más te pedimos, tú que eres el Dios fiel y que camina con nosotros, que camines con nosotros, que camines a nuestro lado, que nos muestres el camino, que vengas con nosotros. Bendícenos, Señor, esta noche. Bendice a cada hogar de todas las personas que están acá representadas. Tú sabes lo que cada quien necesita. Conforme a tu misericordia y a tu providencia, concédeles eso. Gracias por esta noche. Gracias por tu amor. Gracias porque eres un Dios fiel. Mamita María, una vez más, dejamos delante de tu regazo, en tu regazo, nuestra necesidad, sobre todo la más profunda. Le voy a pedir en este momento, piensen en la necesidad, la preocupación, la situación que está viviendo en este momento. La más difícil, la que a lo mejor ya le sobrepasó. Que la deposite en nuestra madre y que se la deje ahí. Que se la deje ahí, esto es importante, que se la deje ahí. No se la presente y luego se la regrese y se la lleva otra vez a su casa, a su mente, a su corazón. No, se la deje ahí, entréguesela para que ella la presente a Jesús. Entréguesela. Suéltela. Gracias, María, por tu intercesión. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu entrega, por la salvación, por la vida que nos traes. Que podamos vivirla cada día de una manera profunda. Te pedimos por todas las personas enfermas, en especial aquellos que son familiares y amigos de las personas que estamos acá en este grupo. Los presentamos delante de ti. Y todo esto lo pedimos en el nombre del que está sobre todo nombre, de Jesucristo, nuestro Señor, quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.